¿Te has sentido alguna vez agotado por intentar controlar todo? ¿Has notado que cuanto más fuerzas las cosas, más se resisten? Existe una filosofía milenaria que propone lo contrario, el arte de no forzar. En este vídeo, exploraremos cómo dejar de luchar contra la corriente y comenzar a fluir con la vida. Descubriremos cómo esta práctica puede transformar tu bienestar, tus relaciones y tu paz interior. Si estás listo para soltar el control y encontrar armonía en la inacción, acompáñanos en este viaje hacia el equilibrio y la serenidad. El arte de no forzar, ¿por qué insistimos en controlar todo? Desde pequeños nos enseñan que si queremos algo, tenemos que esforzarnos al máximo. Nos repiten que con disciplina y lucha todo se consigue. Pero a veces, por más que empujamos, las cosas no se dan. Es como intentar abrir una flor a la fuerza, terminamos rompiéndola. En la vida, hay momentos en los que tanto esfuerzo acaba alejándonos justo de lo que más deseamos. Aquí es donde entra una enseñanza profunda del budismo: no forzar las cosas no significa rendirse, significa entender que todo tiene su ritmo y su momento. En lugar de luchar contra lo que no podemos cambiar, el budismo nos invita a observar. A mirar con atención lo que sucede, sin prisas y sin ansiedad. Cuando forzamos algo, suele ser por miedo. Miedo a perder, miedo a no lograr, miedo a que las cosas no salgan como imaginamos. Pero ese miedo solo crea más tensión. Cuando soltamos ese miedo y aceptamos lo que hay, aparece algo nuevo, tranquilidad. Y desde esa tranquilidad, podemos tomar decisiones más sabias, más conscientes. Muchas veces creemos que aceptar es lo mismo que conformarse. Pero no es así. Aceptar es ver la realidad tal como es, sin disfrazarla, sin pelear contra ella. Es como cuando cae la lluvia. Puedes gritarle al cielo o puedes abrir el paraguas. El resultado será el mismo, pero tu experiencia será muy distinta. El budismo no te dice que dejes de actuar, te dice que actúes desde la calma, no desde la desesperación. Cuando dejamos de forzar, empezamos a escuchar. Escuchamos a los demás, escuchamos nuestro cuerpo, nuestras emociones. Y eso nos permite vivir más conectados con lo que de verdad importa. Forzar es querer que todo encaje en nuestros planes. Soltar es abrirnos a lo que la vida nos está mostrando. Uno de los mayores aprendizajes que trae esta filosofía es que el sufrimiento muchas veces no viene de lo que pasa, sino de nuestra resistencia a lo que pasa. No queremos que las cosas sean como son, queremos que sean como nosotros queremos. Y en esa pelea, perdemos energía, claridad y paz. Si observas bien, verás que los momentos más importantes de tu vida no los planeaste. Llegaron. Surgieron cuando menos lo esperabas. Y es porque la vida no se deja controlar. No se somete. Es como el agua, si la aprietas con fuerza, se escurre entre los dedos. Pero si la dejas fluir, te acompaña. Lo mismo pasa con las relaciones, con el trabajo, con tus sueños. No se trata de dejar de tener metas. Se trata de no aferrarte a ellas con tanta fuerza que termines perdiendo el camino. Este primer paso, este arte de no forzar, es como abrir una ventana y dejar que entre aire fresco. Es confiar en que no todo depende de ti, y que muchas veces, lo mejor sucede cuando no lo estás buscando. Así que tal vez no se trate de empujar tanto, sino de aprender a soltar un poco. Y en ese soltar, empieza la verdadera libertad. La sabiduría del Tao para fluir con la vida. Aunque el Wu Wei es una enseñanza que viene del Tao, su esencia conecta profundamente con el budismo. No se trata de una técnica complicada ni de una idea misteriosa. Es algo mucho más simple y a la vez muy profundo: vivir sin oponerse al curso natural de las cosas. No es no hacer nada, es hacer sin forzar. En el budismo esto se relaciona con actuar desde la atención plena, desde la conexión con lo que está pasando, no desde el impulso de controlar. En nuestra vida diaria estamos tan acostumbrados a empujar que cuando algo no se mueve, creemos que la solución es empujar más fuerte. Pero esa actitud muchas veces solo trae desgaste. El Wu Wei nos dice: observa. Mira primero.
Respira. Siente si eso que estás por hacer nace desde una intención clara o desde una necesidad de controlar. Muchas veces el sufrimiento viene de querer cambiar lo que no está listo para cambiar. El budismo enseña que todo es impermanente. Nada dura para siempre. Las emociones, los pensamientos, los problemas, todo pasa. Entonces, ¿por qué tanta urgencia? ¿Por qué tanta lucha? El Wu Wei nos recuerda que hay momentos para actuar y momentos para dejar que las cosas maduren solas. Como una fruta en un árbol, si la arrancas antes de tiempo, está verde. Si esperas su momento, cae sola en tus manos. Fluir con la vida no es una excusa para quedarte quieto, es una manera de moverte con inteligencia. Es como remar en un río. Si te esfuerzas demasiado contra la corriente, te agotas. Pero si entiendes su ritmo, si sabes cuándo remar y cuándo dejarte llevar, avanzas sin romperte. Eso es Wu Wei, saber cuándo es tu momento y cuándo es el momento de la vida. En el fondo, esta enseñanza nos pide algo muy difícil pero muy poderoso: confianza. Confianza en que no todo depende de ti. Confianza en que la vida tiene sus propios caminos y que muchas veces, si dejas de pelear, esos caminos te llevan justo donde necesitas estar. No como lo planeaste, pero tal vez mejor de lo que imaginabas. Esta forma de vivir también mejora nuestras relaciones. Cuando dejamos de forzar a los demás para que sean como queremos, comenzamos a verlos como realmente son. Y desde ahí, nace una comprensión más profunda, más compasiva. Dejas de discutir por cambiar al otro y empiezas a acompañarlo en su proceso. El Wu Wei no es pasividad. Es sabiduría. Es una manera de vivir con menos ansiedad y más claridad. Es no confundir movimiento con progreso. Es darte cuenta de que a veces, el mayor acto de fuerza es saber parar. Saber esperar. Saber soltar. Y eso, en el fondo, es una de las bases del budismo: observar, comprender y actuar solo cuando el corazón está en paz. Así, en vez de empujar la vida, caminas con ella. La paradoja de la felicidad, cuando buscarla la aleja. Vivimos en una época en la que todo gira alrededor de la felicidad. Hay libros, cursos, frases motivacionales por todas partes. Nos dicen que debemos ser felices, que tenemos que encontrar la felicidad, como si fuera un objeto que se pudiera atrapar. Pero cuanto más la perseguimos, más escurridiza se vuelve. Y eso no es casualidad. El budismo lo explica con mucha claridad: cuando te aferras a la idea de ser feliz, estás creando un deseo. Y ese deseo, en lugar de acercarte a la felicidad, te aleja de ella. La paradoja es simple: si crees que necesitas algo más para ser feliz, te estás diciendo a ti mismo que ahora no lo eres. Y entonces empiezas a correr, buscando eso que supuestamente te hará sentir pleno. Pero cuando lo consigues, descubres que esa plenitud dura poco. Y otra vez vuelves a buscar. Es un círculo que nunca acaba. El budismo nos invita a detener esa carrera. Nos dice que la felicidad no es algo que se busca afuera, sino algo que se encuentra dentro, cuando dejas de buscar. Esto no significa que tengas que renunciar a tus sueños, ni que debas vivir sin metas. Significa que puedes vivir con ellas, pero sin apegarte. Puedes tener ilusiones, pero sin creer que tu felicidad depende solo de alcanzarlas. Porque si pones tu alegría en el resultado, te pierdes el camino. Y el camino, al final, es donde pasa la vida. Una de las enseñanzas más poderosas del budismo es que el sufrimiento nace del deseo. No del deseo en sí, sino del apego a ese deseo. Cuando no aceptamos que las cosas cambian, que a veces no salen como queremos, que hay dolor, ahí aparece el sufrimiento. Pero cuando dejas de aferrarte a esa idea de cómo deberían ser las cosas, algo cambia dentro. Te vuelves más libre. Y esa libertad trae una forma de paz que no depende de nada. Hay una frase muy simple que lo resume todo: cuando dejas de buscar la felicidad te encuentra. Y no porque caiga del cielo, sino porque dejas de luchar contra lo que hay. Te haces amigo del presente. Te das cuenta de que hay belleza en lo cotidiano, en lo simple,
en lo que antes pasaba desapercibido. Una conversación tranquila, una taza de té, un momento de silencio. Ahí, sin hacer nada especial, puede aparecer esa calma que tanto buscabas. Cuando aceptas que la felicidad no es un lugar al que llegar, sino una forma de caminar, tu relación con la vida cambia. Dejas de correr detrás de algo y empiezas a estar presente en lo que ya tienes. Y eso, aunque suene sencillo, es una de las transformaciones más grandes que puedes vivir. Dejar ir, el poder de soltar lo que no podemos controlar. Una de las causas más comunes del sufrimiento es aferrarse a lo que ya no está, a lo que no fue, o a lo que no podemos cambiar. El budismo nos habla mucho de esto. Nos recuerda que todo es impermanente, que todo cambia, que nada dura para siempre. Pero aunque lo sepamos con la cabeza, a veces nos cuesta aceptarlo con el corazón. Nos apegamos a personas, a ideas, a planes, a versiones de nosotros mismos que ya no encajan. Y ese apego nos lastima más que la pérdida en sí. Soltar no es olvidar. Tampoco es resignarse. Soltar es reconocer que algo ya cumplió su ciclo. Que seguir aferrado solo genera dolor. Es como cargar una mochila llena de piedras y no soltarla por miedo a lo que pasará si la dejas. Pero en cuanto lo haces, te das cuenta de lo mucho que pesaba. Empiezas a caminar más liviano. Respiras distinto. Ves la vida con otros ojos. Muchas veces queremos controlar el futuro, arreglar el pasado, manejar lo que sienten los demás, decidir lo que no depende de nosotros. Pero la verdad es que hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance. Y si no aceptamos eso, vivimos en una lucha constante. El budismo nos enseña a observar esa necesidad de controlar, a reconocerla sin juzgarla, y poco a poco, a soltarla. Porque la paz no viene de tener el control, viene de dejar de necesitarlo. Soltar también tiene que ver con perdonar. A veces nos aferramos a heridas antiguas, a palabras que nos dolieron, a decisiones que no entendimos. Pero mantener ese dolor solo nos hace daño a nosotros. Cuando perdonas, no lo haces solo por el otro. Lo haces por ti, para dejar espacio a nuevas emociones, a nuevas experiencias. El perdón no borra lo que pasó, pero sí te libera de la carga de tener que cargarlo todo el tiempo. Hay momentos en los que creemos que si soltamos, perdemos. Pero en realidad, cuando sueltas lo que te daña, estás ganando algo mucho más valioso, tu bienestar. Soltar es un acto de confianza. Es decirle a la vida, estoy listo para avanzar, aunque no tenga todas las respuestas. Es abrir espacio para que algo nuevo pueda llegar. A veces, eso nuevo es un cambio en ti. Otras veces, es una oportunidad que no podías ver porque estabas demasiado ocupado mirando hacia atrás. Y sí, al principio puede doler. Porque soltar es también despedirse. Pero con el tiempo, ese dolor se transforma en aprendizaje. Y ese aprendizaje se convierte en sabiduría. Una sabiduría que no se aprende en libros, sino viviendo, soltando, cayendo y volviendo a levantarte. Cuando empiezas a practicar el arte de dejar ir, te das cuenta de que no necesitas tantas cosas para estar bien. Solo necesitas estar en paz con lo que tienes y con lo que ya no está. Y desde ahí, la vida se vuelve más ligera, más verdadera, más tuya. Vivir sin prisa, el valor de la pausa y el descanso. En este mundo que corre sin parar, donde todo es urgente y todo es para ayer, vivir sin prisa se ha vuelto un acto casi rebelde. Nos hemos acostumbrado a llenar cada minuto, a correr de una cosa a otra, a sentir culpa si descansamos. Pero el budismo nos enseña algo muy distinto: la calma no es pérdida de tiempo, es un camino hacia la sabiduría. Porque solo cuando te detienes puedes ver con claridad. Vivimos como si la vida fuera una carrera. Y en esa carrera, nos olvidamos de vivir. Nos perdemos los pequeños momentos, el sonido del viento, la risa de un ser querido, la sensación del sol en la piel. La prisa nos hace ciegos. Vamos tan rápido que pasamos por la vida como turistas que no miran por la ventana. El budismo nos invita a parar, a respirar, a estar presentes.
Porque cuando estás presente, todo tiene más sentido. El café sabe diferente, las conversaciones se sienten más profundas, el silencio deja de incomodar y empieza a abrazar. Vivir sin prisa no es hacer menos, es estar más. Es poner atención a lo que estás haciendo ahora, sin pensar en lo que viene después. No se trata de no tener planes, sino de no vivir atrapado en ellos. Hay personas que logran muchas cosas pero nunca están en paz, porque siempre están pensando en lo próximo. Y hay otras que hacen menos, pero lo hacen con todo el corazón. Y en esa presencia encuentran algo que no se puede comprar, paz interior. El descanso también es parte del camino. No solo el descanso físico, sino el mental. Apagar por un momento las preocupaciones, las exigencias, los pensamientos repetitivos. El budismo nos enseña a sentarnos, a estar en silencio, a escuchar lo que hay dentro sin querer cambiarlo. Ese tipo de pausa no es solo descanso, es transformación. Porque en el silencio, muchas veces, aparecen las respuestas que no encontramos cuando estamos ocupados. Cuando vives sin prisa, te das cuenta de que muchas de las cosas que creías urgentes, no lo son. Que puedes decir no sin sentir culpa. Que puedes ir más lento y aún así llegar. Y lo más importante, que puedes disfrutar del camino, no solo del destino. En el budismo, se valora mucho el aquí y el ahora. No porque el futuro no importe, sino porque el futuro se construye con lo que haces en este momento. Y si este momento lo vives con prisa, el futuro será solo una repetición de lo mismo. Así que si estás cansado, si sientes que la vida se te escapa entre tareas, compromisos y notificaciones, tal vez lo que necesitas no es hacer más, sino hacer menos. Tal vez lo que tu alma necesita no es avanzar más rápido, sino detenerse y respirar. Porque en esa pausa, la vida vuelve a hablar. Y si la escuchas, te muestra el camino. El equilibrio entre acción y aceptación. Uno de los grandes aprendizajes del budismo es saber cuándo actuar y cuándo simplemente aceptar. Porque no se trata de quedarte cruzado de brazos ante la vida, pero tampoco de querer cambiar todo a tu manera. Se trata de encontrar un punto medio, un espacio donde puedas moverte con intención, pero sin perder la calma. Donde puedas hacer lo que está en tus manos, y soltar lo que no depende de ti. A veces creemos que tenemos que elegir entre rendirnos o pelear. Pero hay un camino distinto, el de actuar desde la paz. Es cuando haces lo necesario, pero sin ansiedad. Cuando pones tu energía en lo que puedes cambiar, pero sin frustrarte por lo que escapa a tu control. Es un arte, no una fórmula. Y se cultiva cada día, observando, sintiendo, ajustando. Porque no hay una respuesta única. Cada momento te pide algo distinto. Aceptar no significa que todo te da igual. Aceptar es ver la realidad como es, sin maquillarla, sin rechazarla. Y desde ahí, decidir. Porque cuando ves las cosas como son, sin la carga del ego de la expectativa, puedes tomar decisiones más sabias. El budismo nos habla mucho del sufrimiento que nace de no aceptar. Cuando peleas con lo que es, te desgastas. Pero cuando lo aceptas, aunque no te guste, te liberas. Y esa libertad te da fuerza para actuar de otro modo. Actuar sin apego al resultado es otra clave. Hacer lo que toca, con el corazón presente, pero sin quedarte atrapado en cómo deberían salir las cosas. Porque muchas veces actuamos bien, con la mejor intención, y aún así no sale como queremos. Si estamos muy apegados, sufrimos. Si no lo estamos, aprendemos. Es muy diferente. El desapego no es indiferencia, es confianza. Confianza en que lo que haces con honestidad ya es valioso, sin importar el resultado. También es importante entender que hay momentos para la acción y momentos para la pausa. No todos los días son para avanzar. Algunos días son para observar, para sanar, para escuchar. Si todo el tiempo estás haciendo, te pierdes la oportunidad de sentir. Y a veces, en ese sentir, aparece una claridad que no llega con el movimiento. El equilibrio del que habla el budismo no es algo rígido. Es un vaivén. Hay días en los que necesitas empujar un poco más.
y hay otros en los que lo más sabio es esperar. Aprender a distinguir esos momentos es parte del camino. Y nadie lo hace perfecto. Todos nos caemos, todos nos confundimos. Pero cada vez que vuelves a ese centro, cada vez que recuerdas que puedes actuar sin forzar y aceptar sin rendirte, estás creciendo. Vivir desde este equilibrio transforma todo. Tus relaciones se vuelven más honestas, tus decisiones más claras, y tu mente más tranquila. No porque todo sea fácil, sino porque tú estás más en paz con lo que haces y con lo que dejas ir. Historias reales, cuando soltar fue la mejor decisión. A veces las enseñanzas más profundas no vienen de los libros ni de los maestros, sino de las historias de personas comunes que un día se atrevieron a soltar. Soltar una relación, un trabajo, una expectativa, una culpa, un miedo. Porque aunque cueste, hay momentos en los que soltar es la única forma de sanar. Y en ese acto de soltar, se abre un espacio para algo nuevo. Algo que no podrías haber imaginado si seguías aferrado. Está la historia de Ana, que durante años luchó por mantener viva una relación que ya no la hacía feliz. Lo daba todo, justificaba lo injustificable, se decía que era cuestión de tiempo. Hasta que un día, cansada de sentirse vacía, decidió soltar. No fue fácil. Al principio hubo miedo, tristeza, dudas. Pero con el tiempo, apareció una paz que no había sentido en años. Ana descubrió que no necesitaba ser salvada por nadie, que su valor no dependía del amor de otro. Y desde ese descubrimiento, comenzó a construir una vida más honesta con ella misma. También está el caso de Marcos, que trabajó durante más de una década en una empresa que le ofrecía seguridad pero le apagaba el alma. Soñaba con dedicarse al arte, pero siempre encontraba una excusa para no hacerlo. Hasta que una enfermedad le recordó que la vida no espera. Y entonces soltó el miedo, dejó su empleo y empezó de cero. Los primeros meses fueron difíciles, pero ahora vive de lo que ama. Y lo más importante, vive en paz. Porque eligió escucharse, y no solo cumplir con lo que se esperaba de él. O la historia de Clara, que durante años cargó con la culpa por un error del pasado. Lo había hecho sin querer, pero no se lo perdonaba. Esa culpa la acompañaba a todas partes, le impedía disfrutar, le robaba el presente. Hasta que un día, en una charla sencilla, alguien le dijo, lo que pasó, pasó. Aprende, perdona y sigue. Y en ese momento algo se rompió. O tal vez se soltó. Y desde entonces, Clara entendió que no podía cambiar el pasado, pero sí podía cambiar su forma de vivir con él. Empezó a tratarse con más ternura. Y en esa ternura encontró el perdón que tanto buscaba. Estas historias tienen algo en común, el coraje de soltar. Porque soltar no es rendirse, es confiar. Confiar en que algo mejor puede venir, confiar en que puedes estar bien incluso si las cosas no salieron como querías. Y confiar en ti, en tu capacidad de seguir adelante. Todos tenemos algo que necesitamos soltar. Un pensamiento que nos repite que no somos suficientes. Una imagen de lo que deberíamos ser. Una relación que ya no nos nutre. Un miedo que nos detiene. El budismo no te da fórmulas mágicas, pero te da herramientas para observar, aceptar y soltar. Porque cuando sueltas, dejas espacio. Y cuando hay espacio, la vida puede entrar de nuevo. Tal vez tú también tengas una historia que está esperando nacer. Y solo necesita una decisión, dejar ir lo que ya no te pertenece. ¿Cómo incorporar el Wu Wei en tu vida diaria? Después de todo lo que hemos hablado, puede que te preguntes, ¿y cómo empiezo a vivir así? ¿Cómo paso de la teoría a la práctica? La respuesta está en lo cotidiano. No necesitas cambiarlo todo de golpe, ni hacer grandes gestos. Empiezas por observar. Por darte cuenta de cuando estás forzando, cuando estás corriendo sin sentido, cuando estás aferrado a algo que ya no te sirve. Y desde esa conciencia, eliges distinto. Tal vez solo por hoy. Incorporar el Wu Wei a tu vida es aprender a escuchar tu ritmo.
Es permitirte descansar sin culpa. Es dejar que las cosas fluyan sin tener que empujarlas. Cuando algo no se da, lo observas. Cuando algo llega, lo recibes. Y cuando algo duele, lo atraviesas sin necesidad de taparlo. Es vivir con más suavidad, sin dejar de tener dirección. Una manera sencilla de empezar es con la respiración. Parar unos minutos al día para respirar, para sentir el cuerpo, para escuchar tus pensamientos sin intentar cambiarlos. Eso ya es un acto de presencia. También puedes practicar el arte de no reaccionar de inmediato. Cuando algo te moleste, espera un momento antes de responder. Ese espacio entre el impulso y la acción es donde comienza la libertad. Otro paso es hacer una sola cosa a la vez. Comer y solo comer. Caminar y solo caminar. Escuchar a alguien sin pensar en lo que vas a responder. Ese tipo de atención transforma cualquier acto en algo sagrado. Porque te conecta. Y cuando estás conectado, no necesitas tanto para sentirte pleno. También puedes revisar tus deseos. Preguntarte si eso que buscas viene de una necesidad real o de un vacío. Y si es un vacío, tal vez puedas mirarlo con compasión en lugar de llenarlo con cosas. El budismo no te dice que no desees, te dice que no te esclavices al deseo. Que uses lo que tienes sin apegarte a ello. Que vivas con ligereza. A medida que practicas esto, empiezas a notar cambios. Tal vez no externos, pero sí internos. Menos ansiedad, más claridad, más paz. Y cuando estás en paz contigo, eso se nota en todo. En tus relaciones, en tu forma de trabajar, en cómo hablas, en cómo escuchas. Vives más desde el corazón y menos desde la urgencia. Este camino no es perfecto, ni tiene un destino final. Es una práctica. Un recordatorio diario de que puedes vivir de otra manera. Que no estás obligado a empujar, a luchar, a controlar todo. Que puedes confiar, soltar, respirar. Y en esa confianza, descubrir algo que siempre estuvo ahí, la belleza de vivir sin forzar. Gracias por llegar hasta aquí. Si este vídeo te ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva, suscríbete al canal. Queremos seguir compartiendo contigo estas reflexiones que transforman. Y si algo de lo que escuchaste te hizo pensar, te movió o te acompañó, déjalo en los comentarios. Queremos leerte, queremos crecer contigo. Hasta el próximo viaje.